Esto me permitía tener un orden en que había una cadena 5-3 y una 3-5. Entonces, en el material, ya en la organización plena de mi ADN, voy a tener una secuencia que se lee de 5-3 y de 3-5. ¿Vale? Esto puede tener miles de bases nitrogenadas. Usualmente, de hecho en la gran mayoría, empiezan con una secuencia bastante conservada, con varias repeticiones de esta secuencia. Dentro del ADN, ¿con qué se correspondería en cada una de estas secuencias? Y por el otro lado, lo compramos: citosina, timina, adenina. Nuestro ADN, ¿sí?, tiene un principio y tiene un fin. La secuencia que se repite varias veces aquí se conoce como telómero. Ya les había mencionado un poco acerca de esto de los telómeros. De la cantidad de estos telómeros depende precisamente el estado o la capacidad de una célula de seguirse dividiendo. Entonces, a medida que nosotros vamos avanzando con el tiempo, esos telómeros se van cortando, entonces la célula tiene menos posibilidad de recuperarse, de repararse, de replicarse inclusive. Entonces, ya viene básicamente la fecha de expiración de nuestras células, que está caracterizada por este telómero. ¿Por qué hago mención de esto? Esto es propio para las células eucariotas. Sean plantas, sean animales, sean parásitos o protozoos, cualquier metazoo, cualquier organismo pluricelular, multicelular y algunos eucariotas unicelulares tienen esta estructura. ¿Organizada en distintos cromosomas? Sí. Pueden ser, en nuestro caso, 46, puede ser 100. De eso no depende muchísimo la complejidad del organismo. Hago la mención de esto porque a los procariotas, es decir, principalmente bacterias, ¿sí? Entonces, las bacterias tienen un ADN. ¿Sí es verdad? ¿Cuál es el principio y cuál es el fin de un círculo? Hay unas secuencias características que se conocen como la secuencia O. Es el punto inicial a partir de donde comienza la replicación. Ya vamos a ver por qué tiene relevancia. Tanto los eucariotas como los procariotas vamos a tener ahí una confusión de exactamente los mismos elementos. Las mismas purinas, las mismas pirimidinas, todo se mantiene en el tiempo. Pero esta diferencia en que tengamos un ADN circular tiene relevancia con un organelo que tenemos en nuestras células, a diferencia del resto de nuestro ADN que está organizado de esta manera. Entonces, esto se va condensando hacia cromosomas donde está retenida toda la información. Les había mencionado este proceso de replicación y replicación plenamente indicando que se está duplicando, se está replicando exactamente lo mismo de la célula madre en las células hijas, que división celular tiene un proceso de replicación de la célula madre en la célula hija. Mitosis. La mitosis es el método de replicación para todo lo que se conoce como células somáticas. Eso es todas las células, básicamente todas excepto ¿cuáles? Las que van por meiosis. Gametos. La dotación de la célula madre a la célula hija es exactamente el mismo número de cromosomas. La dotación en meiosis de
cromosomas es la mitad. Cada uno de los gametos va a heredar solamente 23 de esos 46 cromosomas que tiene la célula madre. Entonces, ¿cómo se va a replicar? ¿Qué motiva la replicación? También depende de varios factores. En este caso puede ser hormonal, puede ser de reparación de tejidos, como les había mencionado, pueden ser una serie de, en este caso, estímulos que vienen de afuera para impulsar una de estas actividades. El proceso de reparación también tiene, pues en este sentido, mucho peso. Supongamos que una tarea súper tediosa, pero tienen, como a veces nos tocaba para aprender a escribir, la A, toda planta, la B, la C. Es inevitable que, evidentemente, hasta por agotamiento, en algún momento me voy a equivocar. Se va muy recto, muy curvo, por algún motivo me equivoqué. Algo similar, algo, digamos, de la misma naturaleza, va a pasar con mi ADN. Por ahí tenía que colocar 2, 3 seguidas y por una influencia de afuera, en vez de colocar una T, me puso una A. De vuelta, ¿cambia eso que una letra cambie? ¿Le da otro sentido al resto de la cadena? Sí, ¿cierto? Entonces, ya no voy a tener la misma codificación de los aminoácidos, no se va posiblemente, ya vamos a ver por qué sí, por qué no, porque en este caso va a haber una afectación. Entonces vamos a tener métodos para reparar. Entonces van a venir aquí, por ejemplo, las ADN polimerasas a sacar esa adenina y volver a colocar la timina. ¿Por qué se dañaba el ADN? Radiación ultravioleta, rayos X, rayos gamma, exposición a especies reactivas de oxígeno, agentes quelantes, ya vamos a hablar un poco de eso, agentes no quelantes, y en general a muchas de las condiciones con las que estamos expuestos día a día. Fuera de esto, que diríamos que son fuerzas físicas y químicas que pueden dañar nuestro ADN. Se les ocurre una forma biológica que exista o que genere una alteración a mi ADN de tal forma que puede convertir una célula sana en una célula cancerígena. Que no sea una biológica, entre comillas, ya les voy a explicar por qué. Entonces los virus, el virus del papiloma humano, ciertas cepas, la 16, la 18, la 31, 32, tienen la posibilidad de hacer una alteración y causar cáncer de cuerpo uterino, ¿sí? Entonces no es solamente que tenemos estas fuentes, digamos, estos motivos por los cuales se puede dañar o se puede generar una célula en la cual, por lo menos en las células cancerígenas, los telómeros se amplían, se amplifican y esa célula comienza a dividirse más allá de lo que debería. Entonces pueden haber inclusive alteraciones. ¿Y por qué les digo que no es una plenamente biológica? Porque el virus no es una forma viva, pero afecta a nuestras células. Entonces, desde ese punto de vista, hay también cuestiones que son, como en este caso, las partículas virales que pueden hacer daños a largo plazo en las células. Entonces, todo eso vamos a revisar. A partir de esta cadena simple, que ya la hemos venido revisando, ya estamos bastante familiarizados, debe existir una forma de que se pliegue de tal manera que quepa o que entre en el núcleo. Tenemos posiblemente metros de ADN sintetizados o condensados en cada uno de los cromosomas, con un principio y con un fin, con mis secuencias tenoméricas, con mi cromosoma materno, con mi cromosoma paterno. Entonces, todo esto tiene que venir, bueno, básicamente está conteniendo todo mi material genético. Este material genético se va a enrollar en esto
que se conoce como histonas. Las histonas, ¿qué son? Proteínas. Son, como para el hilo, el carrete. ¿Sí? Entonces, se van a dar casi 2 vueltas, porque se le cuenta realmente 1.75 vueltas, y van a irse organizando. Evidentemente, tal vez no tanto, de esta fracción de ADN que está enrolado y de esta fracción que es como un hilo suelto, ¿cuál de las dos piensan que codificaría una proteína? Tendría la libertad de codificar una proteína. La que está desenrolada porque está expuesta, ¿sí? Puedo acceder con las enzimas de replicación. Entonces, es una forma también de enrodar en mis histonas y más que nada crear estas fibras de cromatina para que se liberen ciertas partículas, ciertas regiones de mi ADN para que me puedan producir el ARN a través de la transcripción y luego traducción por las proteínas. Ahí es donde se dividen 2 tipos de cromatinas: la heterocromatina y la eucromatina. Eu del mismo modo que eucariote, que es eucarioto. Verdadero. Carios, núcleo, eu verdadero. Entonces, una cromatina verdadera, una cromatina que permite, en este caso, procesos de transcripción. Una heterocromatina, entonces la que está condensada, la que no puede, en este caso, permitir la transcripción. Nuevamente, la célula del epitelio, ¿sí? La célula de mi piel, ¿es igual a la célula de mis enterocitos? No. El ADN que está en mi piel, ¿es igual al ADN de mis enterocitos? Sí. Es exactamente el mismo código. Pero van a haber secuencias que están silenciadas. Entonces, de ahí que yo puedo, a partir de cualquier material, cualquier fluido, cualquier, sí, de vuelta, material biológico, puedo hacer un análisis y buscar, por ejemplo, un sospechoso de un crimen o algo, porque en todas las células que yo desprendo puedo encontrar en la sangre, en fluidos, en piel, la piel descamada, en cabellos, en todo eso voy a encontrar siempre ADN. Pero no todo el ADN va a estar ahí disponible, en este caso, para generar ciertas funciones. ¿Cuál es la función del epitelio de la piel? Protección. ¿Sintetiza algo? ¿El sol? Sintetiza más que el sudor, como para refrescar. Vitamina D, ¿cierto? Entonces, la función de la vitamina D, a partir de estos precursores, tiene esa función. ¿Tiene esa misma función las hepatocitos? No. ¿Tienen la misma función las células de los huesos? No, porque no están correspondiendo. Entonces, hay genes, hay secuencias que están silenciadas. ¿Dónde encuentro esto en plena, digamos, totalidad? ¿En qué tipo de células podría encontrar estas posibilidades totalmente abiertas? En que pueda hacer absolutamente todo, que pueda hacer cualquier tipo de célula. En las células madres, ¿cierto? Esas son las totipotentes, son las que básicamente yo puedo, mediante distintos estímulos, diferenciar. Entonces, a partir de esa secuencia yo le puedo indicar a que genere un tejido para, no sé, para cubrir una herida que tal vez no sana, tal vez para crear eventualmente un riñón sintético, un hígado sintético. En teoría, esa materia de ADN no diferenciado, no silenciado, tendría esa potencia. Pero vamos. Entonces, dependiendo que si está expuesto, que si está disponible para los procesos de transcripción o no, luego lo voy a encontrar formando esto de la fibra de cromatina. Entonces, tiende a ser como que una fibra donde ya tengo envuelta varias veces sobre varias histonas mucho de este material genético. Entonces, son giros de giros sobre estructuras que se repiten y que a medida que se van organizando van formando una fila, como un resorte donde tengo
cada una de mis filas una sobre la otra y todo esto se condensa en mi cromosoma. ¿Okay? Este sería, por ejemplo, el cromosoma a partir del cual se sintetizaría, digamos, para la meiosis. Tengo para el eugamento, para el enrogamento. Esto es un cromosoma. Cuando están, en este caso, en la fase S de la mitosis, cuando tengo la duplicación, tendremos una letra, tendremos básicamente el cuarto de lo mismo. Si vamos a ver un proceso más adelante. El complejo que se forma entre las histonas y el ADN es el de las nucleosomas. Los nucleosomas, en este caso, se conforman con el ADN y esto que son las histonas centrales. Y las histonas centrales son estas. Son proteínas que suceden en forma de tetrámeros o de dímeros. Estas dos son dos dímeros y este es un solo tetrámero. Independiente de aquello, ¿cómo se vincula? Si es que estoy nombrando, o básicamente, nuevamente, ¿qué es ADN? ¿Cuál es el significado de la palabra ADN? Ácido, ¿cierto? Si es que, en este caso, tengo proteínas y quiero que se relacionen bien con un ácido, que se mezcla bien con el ácido, que no es el agua. Entonces, las proteínas que están dentro de las histonas por el amino terminal son principalmente bases. Por el carboxilo terminal tengo en cambio hidrófonos. Recordemos, para afuera, en el esqueleto que está expuesto al ambiente, tenemos mis grupos fosfato, vinculando cada una de las ribosas, las desoxirribosas, a través de enlaces covalentes. Esos se pueden relacionar con el medio. Lo de adentro, más vale quiere mantenerse fuera, mantenerse lejos del agua, porque puede reaccionar precisamente. Esos puentes de hidrógeno que se generan pueden fácilmente relacionarse con el agua. Entonces, para mantener integridad, las proteínas que están, o las histonas, son principalmente bases, y por el lado del amino terminal y por el lado del carboxilo terminal son proteínas hidrógenas. Entonces, de lo que habíamos visto, los aminoácidos que principalmente vamos a encontrar en cada uno de estos terminales van a ser de esta naturaleza. La histona H1 solo se vincula, digamos, por la entrada y la salida del ADN. Es tal vez como el nudo que mantiene todo ahí dentro. Entonces, todo este complejo es el nucleosoma de la cromatina. Estas estructuras son bastante, por no decir totalmente conservadas en todos los eucariotas. Si yo tomo histonas de células vegetales, me va a servir para formar nucleosomas en mis células. Si es que yo tomo histonas de células de un paramecio, por ejemplo, me van a servir para mi propio, o por lo menos en el laboratorio se ha observado eso, que el ADN siempre va a reconocer estas histonas. Y estas histonas se encuentran en todos los eucariotas. Entonces, sea una planta, sea un árbol, sea un elemento, sea la forma de vida que sea. En el caso de eucariotas, tienen exactamente los mismos tetrámeros, los mismos histonas, pero difieren en este caso con las procariotas, que tienen otras estructuras similares, pero en este caso pueden tener funciones muy particulares para cada uno de estos. Esta misma estructura puede comportarse como un regulador. Cada una de estas histonas puede sufrir ciertas transformaciones. Recordemos lo que les mencionaba en cuanto a las enzimas. ¿Qué grupo se le podía adicionar a una enzima que activaba, elevaba su actividad o disminuía su actividad? Entonces voy a tener, ya vamos a ir hacia abajo,
varias formas de regular, en este caso, que esté disponible este ADN para la replicación, para la reparación o no. Entonces son muy importantes estas histonas por esta naturaleza y de hecho está. Entonces, las histonas, al ser proteínas, recordemos lo que pasaba con la hidroxiglicina, con la hidroxiprolina. La secuencia parte del ARN para sintetizar una lisina, pero las modificaciones post-transcripcionales me añaden el grupo OH. Tengo mi hidroxilisina, tengo mi hidroxiprolina. Aquí también, dentro de las histonas, puedo tener ciertos mecanismos que vayan a permitir varias tareas: la activación o inactivación de la transcripción. Entonces, por ejemplo, mandarle la orden al páncreas que sintetice más insulina puede estar en este caso activado o silenciado y tiene mucha relevancia en cuanto a la concentración de azúcar. Entonces, a medida que pasa esa concentración de azúcar elevada a través de la vena porta y atraviese también el páncreas, puede motivar en este caso la transcripción de la insulina. La transcripción también, por ejemplo, de las enzimas que van a participar en la glucólisis. Si es que yo voy a, por ejemplo, si estoy en estas dietas CETO, lo que voy a necesitar, obtener energía a partir de la grasa. Entonces voy a necesitar la transcripción de las enzimas que me permiten hacer esa beta oxidación. Entonces también esa regulación al medio también va a hacer que se genere este tipo de modificaciones. El ensamblaje cromosómico durante la replicación. Recordaremos que el momento que se está dividiendo en el núcleo voy a encontrar unos usos mitóticos en donde se van a ubicar los pares de cromosomas y se van a distribuir a cada una de las células hijas. Entonces, previo a esa etapa ya de replicación, hay una etapa anterior, que es la etapa S de síntesis. Ese ensamblaje en la síntesis se puede, en este caso, limitar. ¿Cuándo pasaría esto? Supongamos en una división, y tiene mucho que ver con lo que estábamos revisando acerca de cómo se sintetiza, por ejemplo, las purinas. ¿Qué mecanismo, qué vitamina dentro de la síntesis de las purinas era sumamente relevante para su proceso? No hay un buen consumo de folatos, no hay una buena síntesis, una buena absorción de folato, entonces no tendría la producción de las purinas. Entonces mi célula detectaría que debe de tener el ensamblaje. Inclusive para esa vida en desarrollo podría detenerlo a partir de aquí. Puede también detener la condensación de los cromosomas ya a nivel del uso mitótico. Puede detener la reparación del ADN. Cuando en condiciones normales debería ya dejar de reparar el ADN, por ejemplo. ¿Tiene lógica dejar de reparar una célula? ¿O todas las células son inmortales? ¿O todas las células viven por siempre? No, tienen un periodo de tiempo. Ese periodo final, la muerte celular, de otra forma conocida como apoptosis. Entonces es una forma de señalar: esta célula ya no tiene que volver a dividirse, esta célula ya perdió su función. Entonces es necesario que ya se chicas del cielo, por favor. Pueden codificar la activación génica, la represión, como les había mencionado, el silenciamiento génico en estas células, básicamente, generando esta heterocromatina que ya no va a permitir esta síntesis.
¿Cuáles son las formas como se regula? La primera, la fosforilación. Otra, la acetilación. También se pueden vincular a ADPs ribosomales o ADPs que se pueden vincular en este caso para detener, para silenciar o activar ciertas secuencias. También puede haber una unión a la ubiquitina. Recordemos un poquito esto en cuanto al procesamiento de las proteínas. ¿Recordamos dónde estaba la ubiquitina? Tiene esa responsabilidad de las proteínas que ya están para desechar, vincularse y llevarlo a los proteosomas. ¿Sí? Reconocer aquello que ya está dañado y reciclarlo a través de los proteosomas. Entonces, también tiene esa posibilidad dentro de mi cromatina, o más que nada con las histonas, de poder generar eso. Entonces, todo tiene esa capacidad de regulación. También la metilación. Entonces, sea la añadidura de un grupo fosfato, sea la añadidura de un grupo metilo, de un acetilo, de una ADP ribosilación, la adición de ubiquitina, una sola ubiquitina o dos ubicatinas o más ubiquitinas, pueden generarme todo este tipo de regulaciones en la secuencia genética. Esa cromatina va a formar entonces mis cromosomas. Las cromátides hermanas, en este caso, que ya serían cada uno de las herencias que se van a dotar a cada uno de las células hijas, está vinculada por esto, ¿sí? Este centrómero, ¿sí?, está vinculado por nucleosomas de unión a los centrómeros. Entonces, mi centrómero es esta unidad, este centro que de otra forma lo conocemos como el cinetocoro, que le permite alinearse en el buso mitótico y desplegarse hacia cada una de sus células replicadas. Quizás ya cuando lleguen a genética, biología molecular, tiende a ser un poco complejo. El de la izquierda, el de la derecha. ¿Cuál de los dos es cromosoma? Los dos. Siempre que tenga cinetocoro es un cromosoma. Lo que encuentro en el gameto es un cromosoma. Lo que encuentro en una célula somática es un cromosoma, ¿sí? Siempre que encuentre aquí un cinetocoro es un cromosoma. Entonces, sean estas cromátides hijas hacia un gameto o sean estas cromátides hijas, estas cromátides hermanas disponibles hacia una célula somática, van a estar unidas por este complejo que se genera en el momento de la división celular. Lo que ya les había mencionado, poseen estos telómeros. Van a ser unas secuencias repetitivas varias veces de estas letras, de estas bases nitrogenadas, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Van a estar, a su vez, porque también tenemos secuencias de síntesis a nivel del núcleo, sintetizados por telomerasas, unas enzimas encargadas de aquello. A medida que, como les mencionaba, la célula se va envejeciendo, va perdiendo la capacidad de la telomerasa de sintetizar estos telómeros. Cuando una célula se vuelve cancerígena, sea por un oncovirus, el HPV o un oncogen, la telomerasa se ve afectada y comienza a sintetizar más secuencias de telómeros, lo que hace que este ADN comience a dividirse progresivamente, sin importar que haya señales
de esto, que hay señales en que digan que ya no tienen que ser más sintetizadas. Bueno, sintetizar mucho más de esto. En la izquierda tengo una dotación de cromosomas. ¿De qué? Hombre o mujer. Hombre. ¿Por qué? Sí, es hombre. Sí. XY, entonces encontramos los pares. No están en este caso, como pueden observar, empatados. Solamente que tenemos copias de madre y padre de absolutamente cada uno de estos cromosomas. Sumando, en total, ¿cuántos pares? 23. 46 cromosomas. ¿Se puede tener más de 46 cromosomas? ¿Qué pasa si tengo una copia más del 21? Si tengo uno más en el 18, es el síndrome de Edwards. Y así con una serie de distintas combinaciones. Se pueden tener más gametos. ¿Sí? Tienen algunas características. Ya en biología molecular van a ver más de estas enfermedades características. De todas estas, la única que se autoedita es esta. El cromosoma Y no puede dar paso a la vida porque todo parte de la secuencia, digamos, el molde está en la secuencia X. ¿Sí? De ahí que muchas de nuestras estructuras fisiológicas son muy similares en los primeros días y semanas de desarrollo en el embrión. Y uno puede diferenciar si es un niño o niña hasta unos 3 meses, 4 meses, porque prácticamente todo parte de este cromosoma X. Si es que por algún motivo los cromosomas que se vincularon ahí tienen esta secuencia Y y Y, el feto se va a abortar. Entonces parte todo de la X. ¿Pueden haber más cromosomas sexuales? Claro que sí. ¿Tienen enfermedades asociadas también con eso? También es el caso. Entonces todo esto es posible dentro de estas secuencias. Dentro de cada uno de estos tenemos muchas veces secuencias repetidas. Si es que en el cromosoma 17 tenía el gen que produce, por ejemplo, la insulina, también tengo el gen en el cromosoma de madre y de padre. Ambos van a producir entonces la secuencia para la insulina. Si uno de los dos está dañado, tengo el otro de respaldo. Entonces la célula siempre tiene esa posibilidad de acceder a un respaldo, aún por si acaso, si es que no lo tengo. No, es una compensación. Es una compensación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con lo que les había mencionado en algún momento? El daltonismo es mucho más prevalente, se encuentra mucho más o en mayor frecuencia en los hombres, porque precisamente nosotros no tenemos esa otra secuencia de respaldo. Entonces, si es que esa afectación en el desarrollo de las células de la corteza ocular no tiene esa corrección, entonces el daltonismo se va a hacer evidente. Si es que una mujer posee ambas copias de esa secuencia dañada, es donde se va a presentar el daltonismo. Entonces, tiende a ser mucho más recesivo en mujeres que lo que es en hombres. Entonces, también esa incapacidad de tener ese extremo, ese brazo del cromosoma, puede y de hecho genera ciertos problemas que están asociados con esa falencia. También una de las enfermedades que estaban en su consulta, no sé qué grupo le tocó, tiene referencia con el cromosoma X. Síndrome de cromosoma X frágil. Entonces, todas esas enfermedades, de vuelta, lo van a ver con mucho más detalle en genética, pero básicamente parte de eso. Dentro de cada uno de estos, en este cromosoma, que son de 1.5 por 10 a la 8 pares de bases, es decir, cientos de millones de pares de bases, voy a encontrar genes. ¿Cuántos?
De todo eso, yo podría, en teoría, tener información para generar 1 millón de proteínas. Nuestro cuerpo produce de 15.000 a 25.000. Entonces, no todas las secuencias, inclusive dentro de mis mismos genes, son codificantes. Va a encontrar estas secuencias verdes y esta secuencia azul. Lo verde se conoce como intrón. Son secuencias no codificantes. Los azules, en el momento que ya se editan y se juntan, son los exones. Son las secuencias codificantes. La lógica detrás de tener, básicamente, material que de otra forma se podría pensar como estorbo, no aporta en nada, básicamente es que dependiendo del marco de lectura, si es que yo no tomo en cuenta este exón, sino por aquí una secuencia de acá, ese cambio me va a generar 2 proteínas, ¿sí? Por mencionar algunas, la una me va a dar un IgG y la otra me va a dar un IgG, ¿sí? Por ponerlo. La una me va a dar una hemoglobina, la otra me va a dar una mioglobina. Entonces, el hecho de tener secuencias que no codifican para una proteína no quiere decir que no la codifican o no sirven para nada. Pueden en este caso aportar para otras proteínas. Entonces, dentro de un mismo gen, dependiendo de lo que voy a leer, puede codificar para varias proteínas a la vez. Solamente depende qué leo como intrón y qué leo como exón. Todo eso va a estar caracterizado por las cadenas, las secuencias cadena arriba que me van a permitir la secuenciación de esas proteínas. Este es el 99% de mi material genético. Ahora sí, ¿dónde se queda el 1% restante? Tenemos material genético que no está dentro del núcleo. Sí, podríamos ponerlo. Veamos. ¿Dónde? En la mitocondria. ¿Por qué les hice referencia a esto de los procariotas? El ADN que se encuentra en la mitocondria, más pistas, más evidencia de que en algún momento en la historia nuestra célula precursora eucariota digirió, absorbió, englobó dentro de su organismo una mitocondria que le proveía de energía. La célula le daba ciertas facilidades como nutrición, protección, entonces se creó una simbiosis. Entonces, evidentemente todas estas son hipótesis, pero básicamente el hecho de que dentro de mi ADN mitocondrial tenga ADN circular da peso a esa teoría. Entonces, el 1% restante de mi material genético está en la mitocondria. Y también ya nos había mencionado de dónde viene ese ADN mitocondrial. ¿Cuál de mis 2 progenitores? Entonces, cualquier síndrome, enfermedad asociada a un daño mitocondrial viene directamente de madre. Entonces, todas las copias que nosotros tenemos de mitocondrias, salvo que ellas no hayan sido editadas, no hayan sido corregidas, vienen directamente de la madre. Entonces, ¿cuántas copias de ADN mitocondrial tenemos? De 2 a 10 en cada uno de estas mitocondrias. Tiene su propia codificación, donde en el ADN vamos a encontrar secuencias codificantes y no codificantes. Aquí ambas codifican. Tenemos una cadena pesada y una cadena ligera. ¿Por qué? Pesada por la cantidad de genes que en este caso codifica. Entre ellos, la unidad 16S y la 12S, que juntos forman el ribosomo mitocondrial.
¿Qué hace un ribosoma? Sintetizar proteínas. Entonces, la mitocondria tiene la posibilidad de sintetizar proteínas. ¿A partir de qué? De los propios genes que están ahí adentro. ¿Cuál es la principal actividad de la mitocondria? La cadena transportadora de electrones, la fosforilación oxidativa, todos los componentes que están ahí requeridos, por ejemplo, las oxidases, la ATPase, las citocromo-oxidases, la citocromo B, por ejemplo, están dentro de la cadena pesada. Otros tantos componentes se encuentran en la cadena ligera, que apenas pues, genera uno de las proteínas que están ahí. Vamos a encontrar también en cada una de las cadenas las secuencias o los codones para prolina, glucina, glutamato, serina de una de las cadenas, y del otro lado vamos a tener en cambio serina, trelina. Entonces cada uno tiene la posibilidad de sintetizar los aminoácidos, a partir de los cuales se van a, no sintetizar, a generar los ARNs que me van a llevar cada uno de esos aminoácidos para formar las proteínas. Entonces tengo todas esas secuencias básicamente. Entonces este ADN mitocondrial encargado de la codificación del ARN ribosoma, con su propio ribosoma, tiene todo ahí disponible para transferencia específica. La mitocondria en este caso es un organismo, bueno, es un organelo dentro de un organismo que no permite precisamente el ingreso de todo tipo de moléculas. Deben existir ciertas modificaciones, como las que se hacen con la carnitina, para que ingresen, por ejemplo, los ácidos grasos. Entonces, no es un lugar donde yo puedo intercambiar material de una forma tan liberal. Entonces, debe tener estas secuencias, permitirse generar sus propias proteínas, sus propios sistemas de síntesis de proteínas para reparar su maquinaria interna. Entonces, esa es la lógica que está dentro de este sistema. ¿Qué pasa también con un proceso que es bastante particular? Hasta ahorita hemos ido revisando de que cada uno de mis cromosomas va a tener una dotación, sea de la herencia materna, sea de la herencia paterna, y en sí, de los dos tipos de división, sexual y asexual, ¿cuál de los dos tiene el mejor chance de supervivencia para un organismo en general? Sexual, porque tenemos un proceso de evolución mucho más acelerada. Secuencias que deberían haber tomado en una reproducción asexual varias cientos de miles de repeticiones, varios cientos de miles de replicaciones, a nosotros nos toma un poco de tiempo. Entonces, no siempre son evidentemente mutaciones favorables, pero por lo general sobrevive lo más apto. Esto adicionalmente se ve favorecido por este proceso de la entrecruzamiento de las cromátides. Cuando las cromátides se acercan después de bueno, básicamente en la etapa S, puede haber un entrecruzamiento en donde hay una escisión y el material del cromosoma materno pasa al paterno y viceversa. Esto puede garantizar precisamente que ciertas secuencias salten y se manifiesten. Entonces ahí es donde tenemos muchas veces estas enfermedades que son recesivas, que el gen está silenciado, está ahí, pero no está siendo demostrado en la persona que carga con ese gen, en este caso, que puede producir una enfermedad determinada. Esto, digamos, idealmente para la evolución es muy favorable. ¿Qué pasa? También aquí pueden haber errores que, si es que no son reparados, van a generar ciertos problemas. Entonces, si es que ambas secuencias intercambiadas, por decirlo, son miles de pares de bases, no hay problema, ¿sí? Se intercambió exactamente el mismo material por el otro material. ¿Qué pasa si hay un intercambio desfavorable? Por ejemplo, que para el uno fue 900 y para el otro fueron 1100. Ahí va a haber un error de lectura en cada uno de estos. Esto tiene afectaciones que pueden generar
mutaciones, tanto y cuanto, en este sentido, la cantidad de ADN, digamos, entrecruzado entre cromosomas, no sea, o sea, las mutaciones se van a dar cuando no son múltiplos de 3. Siempre que sean múltiplos de 3, puede ser y seguramente no van a haber mutaciones. Entonces, de los dos, aquel que hereda estos 900 pares de bases, seguramente no le va mal, probablemente sí. ¿Por qué 3? Por los anticódigos. Siempre leen 3 letras. Entonces, ¿qué pasa si es que por algún motivo sean 3, 6, 9, 12, 18 las que se les ocurran? Si es que muevo con una secuencia nueva que no estaba previamente ahí, pero solo son de 3 letras, lo único que pasa es que se recorre un puesto. Este probablemente sintetiza para un aminoácido 1, este otro para un aminoácido 2, y como saben, esa secuencia que va a empezar, esa secuencia que parte de la síntesis, si es que encuentra aminoácidos que no lo sirven, lo retira. Entonces, no es toda la extensión que se produce a partir del ribosoma que me va a dar la proteína. Básicamente tengo secuencias de ediciones donde yo puedo editar. Entonces, como encuentro que esto no me corresponde, lo anulo. Ya vamos a ver qué pasa del otro lado con las mutaciones. Unos 10 minutos de receso.